¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al segmento de los deportes a través de Noticias CTV. En el mes de octubre, por supuesto, el tema principal deportivo es la 60ª edición de la Vuelta Ciclista a Guatemala. Ya se viene. ¿Y quién no conoce esa tradicional carrera de Guatemala y, por supuesto, también a sus estrellas? Una de ellas, orgullosamente del departamento de Chimaltenango y específicamente de La Esperanza, Patsicía, Luis Rodolfo, el Tractorcito. Muy bienvenido, Luis. Bienvenido a CTV Canal 2 y la verdad que hoy vamos a conversar de mucho ciclismo. Sí, gracias Neri, la oportunidad que me dan y a Canal CTV, Canal 2, por esta oportunidad para dirigirme al público. Pues Luis, empecemos platicando un poquito cómo nace la historia de Luis Rodolfo Muge en el ciclismo. Tenemos entendido que ya hace varios años, aproximadamente en 1993, pues arranca esa historia. ¿Quiénes corrían en ese entonces cuando Luis Rodolfo Muge empezó su carrera deportiva? Bueno, pues la verdad es que sí, empecé en 1993 en una carrera aquí de Patsicía Tecpan, y quedé segundo lugar. El segundo día fue de uno de Santa Cruz Balañá a Chimaltenango, volví a quedar el segundo. Así es como me inicié yo en el ciclismo. Ya posteriormente fui a Chimaltenango a correr la clásica de la feria de Chimaltenango. Quedé octavo en la general. Ese es como empecé yo, y estuve un año así en carrera de pueblo, y ahí es cuando me mandó a llamar la Federación de Ciclismo. ¿Y quiénes eran los rivales en ese entonces, por ejemplo, del departamento de Chimaltenango? Pues me acuerdo donde estaban los Solomanes, estaba Rafael Galindo. Rafael Galindo era de Antigua. Antigua, corría por aquí. ¿Y Solomán sería Gregorio en ese entonces? ¿O Juan? Juan Solomán. Y Pedro Tubac de Chimaltenango, Armando Velázquez. Ya estaba Armando Velázquez sí, en esos estaba, años, sí, pero todavía lo vimos corriendo hace unas vueltas. Sí, ahí estaba. Siempre todavía practicando el ciclismo. Es como el eterno Marvin Escalante, algo así, sí, Armando Velázquez. Así es, entonces son ellos los que estaban cuando yo me inicié, y así como me empecé a involucrar bien en el ciclismo. Bueno, Luis, luego que la federación pues te hace ese llamado ya para competir prácticamente en eventos federados, ¿cómo nace? ¿Cuál es ese salto, digamos, para la Vuelta a Guatemala? ¿Cuánto tiempo fue? La verdad es que me inicié solo un año, estuve en carrera de pueblo, y ya al año como todas las clásicas que se hacía, lo que es en Chimaltenango, en Escuintla, yo gané la clásica de Escuintla, de la Ciudad Vieja, la de Santa Lucía de Cochumalguapa, yo la estuve ganando. Entonces mandaban los reportes a la federación, y es así como ellos vieron que siempre estaba entre los primeros lugares, y me mandaron a llamar. En ese tiempo me acuerdo que no había teléfono, me mandaron una telegrama en donde tenía oportunidad yo de estar en el equipo olímpico en ese tiempo. Entonces ahí es cuando el famoso olímpico blanco. Ajá, así es. Entonces pero estuve unos 15 días con ellos, porque eran 15 días de prueba, pero como le contaba fuera de micrófono, que no teníamos lo económico para poder estar más tiempo allá, uno ya con familia. Me acuerdo que tenía tres hijos que ya estaban grandecitos, se necesitaba lo económico para poder sostenerlo. ¿Cuántos años en ese entonces tenías, Luis? Yo tenía 24 años. 24 años, sí, pues. Y de ahí pues de ahí dijeron que no, que tenía que pasar el mes para que le pagaran un poquito. Y la verdad es que yo no me podía dar el lujo de eso de quedarme más tiempo. Y en eso es cuando el Windsor Kers me llamó en ese tiempo y me dijo que tenía oportunidad. O sea que prácticamente fue un paso fugaz en el equipo olímpico y de una vez al equipo del Windsor. Sí, así es. Entonces me habían dicho que tenía oportunidad yo de estar ahí en el equipo Windsor, pero anteriormente me habían hablado ahí en Antigua de que si me iba a ir a un equipo, que sea el Windsor, porque ahí estaba el finado Nova, estaba Luis Cárdenas, Jorge Pineda, estaban los mejorcitos. Entonces me dijeron que ahí es Jorge Pineda es colombiano, y Cárdenas sí, igual era colombiano. Eran colombianos los dos. Eran colombianos, estaba Riátiga. Son 3 colombianos que habían ahí, Nova, que estaban los mejorcitos. Entonces es que me recomendaron que me fueran en ese equipo. Prácticamente sí corriste la parte de Nova ya en su última faceta como ciclista, ¿no? Sí, estuve yo entrenando como 3 meses con él, entrenando, y corrimos clásicas con él, y entrenábamos los dos juntos.
Entonces él me motivaba mucho a seguir, que decía que era uno de los que iba a tener futuro en el ciclismo, pero que tenía que hacer todo lo que ellos decían, pues. Entonces sí, así fue y es como me inicié en el ciclismo. Sí, prácticamente es una historia diferente porque recordemos que la mayoría de los ciclistas llevan un proceso desde niños o algunos ingresaban a su carrera deportiva ya en sub-18 o corrían la famosa Vuelta Chica, que es categoría sub-23, ¿verdad? Pero digamos que diste ese salto directamente a Vuelta a Guatemala. ¿Cómo fue la primera experiencia en Vuelta a Guatemala? La verdad es que costaba creerlo, pues, porque yo no podía creer que yo podía correr una Vuelta a Guatemala, que era antes de empezar el ciclismo. Yo ya estaba pensando, ya tenía esos sueños. Pero decía yo, de plano estoy loco porque estoy pensando, es muy alto, ¿ves? Y es como usted decía, que uno tiene que pasar por un proceso, Vuelta Chica, todo eso. Yo no lo hice. Ya empecé a los 24 años y ya con familia, pues es un poco difícil que uno llegue a dar resultados en un deporte como el ciclismo. En esa primera Vuelta a Guatemala sería en 1994 entonces. Sí, así es. ¿Y qué puesto de la clasificación general individual? Bueno, de ahí yo estuve en los 15 días que estuve en el Olímpico, pasé al Windsor. Del Windsor estuve como unos 3 meses, si no estoy mal, o 4 meses, cuando se hizo la Vuelta Centroamericana, me parece. La Vuelta Centroamericana, sí. Ajá, y que fue de hecho de las últimas vueltas centroamericanas. De octavo en la general, fui el mejor guatemalteco y no había corrido Vuelta a Guatemala. Eso, si no estoy mal, fue como en julio. ¿En dónde arrancó esa vuelta? En Costa Rica. Ajá. Y ya después ya vino la Vuelta a Guatemala y quedé de 11 en la general. Fui el mejor guatemalteco. ¿Y en etapas alguna posición así de las más cercanas? Estuve en el primer año, entraba entre los 10 primeros, ¿no? 10º por ahí entraba en las etapas y quedé de 11 en la general, campeón de novato. Y así es como me inicié. Ya el 95 sí gané una etapa, no me acuerdo si salió de Escuintla para el periférico. Si no estoy mal, quedé octavo en la general. Octavo en la general. Ajá. Así es como... ¿Y cuándo fue la vuelta en donde... O sea, esa vuelta entonces prácticamente octavo en la general y la diferencia con el ganador de esa vuelta, ¿qué tanta fue la diferencia? Estamos hablando de unos 5 o 6 minutos. 5 o 6 minutos, ajá, sí pues. Así es. Ajá. Y luego de eso, digamos, antes de llegar a la vuelta del 97, digamos, ¿qué hubo, digamos, en ese? De ahí fui a Panamá, corrí la Vuelta de Panamá, Chiriquí, quedé subcampeón, lo perdí por 6 segundos por bonificación. Federico Ramírez, que ganó esa vuelta, y la de Honduras, que lo perdí por 17 segundos, y la de Belice, que lo perdí el último día. Estuve como 5 días de líder, y de ahí pues fui a Martinica, a Francia, a correr una vueltecita de como de 8 o 10 días, y corrí un campeonato mundial antes de la vuelta a Guatemala. ¿Y cómo se siente correr, digamos, por ejemplo, un campeonato mundial sabiendo que están las mejores cartas del mundo prácticamente? Pues la verdad es que no lo podía creer, porque si estamos hablando, pues venimos de una familia humilde, como lo vuelvo a repetir, lo económico no tenemos, la estatura no tenemos como tienen los extranjeros, que sí tienen 1,80 m, 1,70 m, y yo no tengo esa hasta altura. 90, sí, 1,90 m, y yo no tenía esa altura, pues no lo podía creer que correr un campeonato mundial, como usted dice, estar los mejores del mundo, es un poco... ¿En dónde fue ese campeonato? En Colombia. Ah, en Colombia. Sí. Fue el campeonato que arrasaron los españoles, no fue ese campeonato. Sí, ese es el campeonato. Que estaba prácticamente el corredor Indurain. Sí, así es. Indurain, pero creo que Indurain hizo segundo esa vez. Sí, segundo hizo esa vez. Y entonces éramos 250 corredores y solo terminamos 100. ¡Hala, qué increíble! Y de los 100 quedé en el puesto 30.
Qué impresionante, fue un circuito en esa ocasión, si Sí, no estoy mal, así porque ya prácticamente correr a la par de un multicampeón de Tour de Francia. Y recordemos que en esos años corrían etapas de 250, hasta 300 kilómetros, que era otra historia, ¿verdad? El tema del ciclismo, pero son anécdotas que quedan prácticamente para la historia, pero vayámonos de una vez, ¿verdad? A hablar prácticamente de cómo fue esa vuelta a Guatemala en 1997, cuando Luis Rodolfo Muth gana la vuelta. Bueno, pues la verdad es que eso, como le vuelvo a repetir, era antes de iniciar mi el ciclismo tenía ese sueño, ir a otros países, conocer otros países. Y se acuerda usted de una clásica de Emisoras Unidas que ustedes saben. Sí, me acuerdo, sí. Yo fui a Colombia a prepararme un mes. Yo me gané un pasaje por ser campeón de la clásica de Emisoras Unidas. Y me fui para allá y tal vez antes de seguir, en esa clásica de Emisoras Unidas, yo estaba en la escuela, no recuerdo cuántos años tenía, podría ser entre 11, 12 años por ahí, pero recuerdo que Mario Muth, que era profesor de donde nosotros estábamos en la escuela, él nos llevó a un grupito de niños para ir a ver ahí específicamente en el entronque de Balanjá el paso de esa clásica de Emisoras Unidas. Sí, así es. Entonces me fui para Colombia y allá pues ya cambia uno la mentalidad, la forma de correr los colombianos, allá le llaman chequeos, y en cada departamento pues se corren 100, 120 corredores, y estuve corriendo con ellos y estuve entre los 10 primeros de las clásicas allá. Hice 2 segundos y quedé segundo en una contrarreloj de 30 kilómetros subiendo. Me ganó un colombiano, pero no me acuerdo el nombre, pero sí quedé de segundo. Y eso ahí es donde cambia uno la mentalidad, de ser perseverante en el entreno, de hacerse los fondos. Eso es donde cuando se prepara uno. Y tuve bastante amigos allá. Estuve entrenando con Castelblanco, que él ha ganado vuelta aquí a Guatemala, y José Robles. Sí, por allá nos mirábamos y estuve entrenando con él allá. Y es donde ya, porque la idea del equipo es que yo tenía que ganar una vuelta a Guatemala, que para eso tenía que prepararme. Pero eso fui en el 96 y no logré, quedé quinto en la general. Ya en el 97 es cuando me volví a ir otra vez, ya con un poquito más de experiencia, y para poder ganar una vuelta a Guatemala. Y a Dios gracias, pues gracias a Dios por las fuerzas que me dio también y el apoyo del equipo que tenía al 100%, se logró la vuelta a Guatemala. Ahora hay algo que nosotros recordamos cuando nosotros veíamos prácticamente ese tema de la vuelta a Guatemala, que en 1997 Hugo Lara, ¿verdad? Era el que había tomado el liderato. Definitivamente Luis Rodolfo Muth tenía que estar trabajando para Hugo Lara, pero algo pasó, realmente no recuerdo bien qué fue lo que pasó, pero si no estoy mal fue como 2 o 3 etapas antes de que finalizara la vuelta a Guatemala. Pero la gran hazaña es la última etapa, en donde Luis Rodolfo Muth logra esa fuga que prácticamente ha batido récord en la historia del ciclismo guatemalteco. Pero hay una pregunta, Luis. ¿Qué pensaba Luis Rodolfo Muth, digamos, en una noche antes de esa etapa, de esa fuga épica prácticamente en el ciclismo? Bueno, pues la verdad es que antes que se iniciara la vuelta ya se había hablado que yo tenía que pelear la vuelta, que si no la ganaba yo pues tenía que pelear la Villanueva, que son los dos que teníamos las mismas condiciones. Canche. Sí, el Canche y Villanueva, que teníamos las mismas condiciones que para ganar la vuelta en el equipo. Entonces así empezó la vuelta, y recuerden que cada extranjero que viene pues preguntan quién eran los más fuertes de la vuelta del local, y me acuerdo que estaba Fermín, Escobar, el Buki, Villanueva, estaba mi persona para pelear una vuelta. Todos los extranjeros ya tenían los ojos puestos hacia nosotros. Ya me acuerdo ahí subiendo lo que es del rancho para Santa Elena. Ahí es donde empezamos a atacar a los extranjeros, pero todos estaban los extranjeros estaban con Fermín, con Escobar, con Villanueva y conmigo. Y entonces Lara nomás sale, se queda, y al rato llega, pero llega así tranquilo. Solo nos volteó a ver y pone sus pasitos. Lo desconocían prácticamente. Sí, lo desconocían.
y como era más pequeñito que yo, decía, se lo el alcanzamos. ratón le decían, Sí, ¿verdad? el ratón. Lo alcanzamos allá arriba, decían, y no, sí, se motivó y se agarró el liderato. Entonces ya cuando agarró el liderato, pues ya los patrocinadores, el entrenador dijo, bueno, hoy tiene que respetar a su líder, tiene que trabajar para él. Y así es como tuve que trabajarle para Hugo Lara. Pero ya la penúltima etapa, ya Hugo Lara ya se sentía muy cansado, era mucha presión para él. Entonces ya no podía. Y perdió de la capital para Sololá, perdió el liderato. Y ya en la tarde ya nos reunimos y patrocinadores, el entrenador dijo que me tocaba que sacar la cara por el equipo. ¿Quién era el entrenador en ese entonces? En ese entonces estaba Jorge Pineda. Jorge Pineda, el colombiano. Ajá, sí, colombiano. Y que tenía que sacar todo lo que yo tenía, pero yo le decía que no, porque ya se sube la última etapa, las 2.29 estaba de líder, estaba de quinto en la general, que para mí era imposible. Pero ellos decían, ¿no?, que para eso se me había preparado, que para eso me habían mandado a Colombia, y que tenía que demostrar en esa etapa y que tenía que tratar de salir. De hecho, pues una noche antes decía yo si podía, no puedo. Pues voy a intentar. Y ya en la meta, pues casi ya temblando ahí estaba porque tenía esa responsabilidad y solo pensando que eran 133 kilómetros de Sololá para la capital. Para mí era un poco difícil. ¿Eran 12 etapas en esa vuelta o eran 13? Sí, 12 etapas y una contrarreloj. Sí, pues ya 11 etapas en las piernas era complicado. Sí, pues, ajá. Entonces, pero es como me dijeron que intentara. Y así es como fue que intenté atacar de salida y que al principio solo Fernando Escobar que me aguantó y Jorge Sobre que está de último que lo logré sacudir como a los 2-3 kilómetros. Es como me motivé y pensando en mi familia, pensando en el pueblo de Pasachilla, que no por gusto iba yo en una vuelta a Guatemala, ¿no? Que le diera un poquito de alegría a toda la afición. Y así como fue, y poder lograr mi vuelta a Guatemala. Pues qué increíble, Luis, la verdad que muy interesante lo que estamos platicando. Ese momento, ya Luis Rodolfo, cuando te dan prácticamente suéter, ese maillot de campeón de la Vuelta a Guatemala, ¿qué se siente en ese momento específicamente cuando se recibe el suéter de campeón de la Vuelta a Guatemala? La verdad, pues para mí no lo puedo explicar, porque es una emoción y uno piensa cómo se inició uno y hasta dónde puede llegar en ese momento. Y ya poniéndome el suéter de campeón, pues a veces me costaba creerlo también, ya costaba porque no es fácil ganar una Vuelta a Guatemala, pero más sin embargo, pues como le vuelvo a repetir, yo que Dios me dio fuerzas para poder lograr ese sueño que yo tenía antes de ser ciclista. Pues qué increíble, prácticamente vamos a inmortalizar este momento, ¿verdad? Con ese relato de Luis Rodolfo Muj. Ahora pues se nos viene ya la Vuelta a Guatemala, Luis Rodolfo, hay mucho de qué hablar, la verdad. Yo en el año 2004, si no estoy mal, todavía tuve la oportunidad de narrar la Vuelta a Guatemala, que fue mi primera Vuelta a Guatemala, específicamente en radio, y vi todavía subir en el ascenso de la eterna a Luis Rodolfo Muj a la par de Lázaro Martín, los dos chimaltecos, uno iniciando, por supuesto, y Luis Rodolfo ya prácticamente en el cierre con el equipo de Café Quetzal. Luis Rodolfo, la verdad que son complicadas las generaciones. Los hijos de Luis Rodolfo Muj también son amantes del ciclismo, pero yo atesoro un recuerdo muy importante. Un día que viajamos a la clásica de Bola de Oro, aquí en Chimaltenango, si no estoy mal, fue Henry el que ganó esa ocasión, pero yo te vi bien emocionado, que una alegría que no se puede describir y que prácticamente solo quien ama el ciclismo puede entender esos momentos. Sí, la verdad es que sí, porque yo lo corrí varias carreras clásicas, vueltas, y él estaba en sus primeros pasos. Y ganar, pues uno se siente emocionado, pues que sí está logrando lo que uno siempre quiere, subir a un podio.
y pues es bien alegre ver a un hijo correr y ganar. Pues gracias, Luis, la verdad, muchas gracias. Vamos a cerrar con esto. Se viene la 60 edición de la Vuelta Ciclista Guatemala. Viene el equipo de Medellín, es un equipo prácticamente que hace temporada en Europa, las mejores carreras del continente, aunque este año pues por la pandemia es diferente, pero nos podemos centrar en los guatemaltecos. José Canastuj, Manuel Rodas, podríamos hablar de otro corredor, de otro corredor de los escaladores de Guatemala, pero siento que hasta la última parte, hasta donde llegamos prácticamente observando a los ciclistas este año, eran Ronnie Julajuj de Sololá, el hijo de Abelardo Julajuj, José Canastuj y Manuel Rodas. ¿Qué opina Luis Rolfo Muj? ¿Quién de los tres podría ser o va a influir mucho todo el tema del confinamiento en la respuesta que den los guatemaltecos para pelear a la par de los colombianos? Bueno, pues la verdad para mí que sería Canastuj. Ajá, que sí, ellos se han preparado más, por lo que he visto que sí han entrenado para ganar una Vuelta a Guatemala. Ajá, entonces eso pues uno mire que sí hay esperanza que se pueda lograr otra Vuelta a Guatemala más para Guatemala. Bueno, Luis, muchas gracias, la verdad que la pasamos muy bien. Quisiéramos seguir disfrutando más de ciclismo, pues ojalá un día vamos a tener esa oportunidad de platicar más extenso con Luis Rodolfo el Tractorcito Muj. Mientras tanto, sigamos con más de Noticias CTV.